Ahora queremos dar paso a Claudia Dech. Ella es socióloga y editora de la publicación especializada en ciencias sociales Nueva Sociedad en Argentina. Desde 2008 a 2012, Claudia fue la directora de la Oficina para el Ecuador de la Fundación Friedrich Ebert. Ella hablará sobre mecanismos de la captura corporativa de transnacionales. Claudia, ¿nos escucha? Ok, yo no les escucho tan bien, pero entonces sí ya podemos empezar y avisan cuando tienen problemas, ¿no? De escucharme. Sí, muy buenos días, buenas tardes aquí en Buenos Aires. Les saludo desde Buenos Aires, soy Claudia Dech de la Nueva Sociedad, un proyecto regional de la Fundación Ebert que también tiene una representación allí en Quito, ¿no? Se conocen mejor como FES allí en Ecuador. Y es un gusto estar con ustedes. Como digo, me tienen que avisar, entonces no sé si tienen problemas de escucharme. Sí, como ya fue dicho, a mí me gustaría hablar un poco sobre las distintas facetas de la captura corporativa que vemos en este momento en el mundo y cómo capturar a las corporaciones, ¿no? Entonces, qué iniciativas, qué propuestas hay en este momento como a nivel internacional para reformar el sistema vigente, ¿no? Desde el año pasado nosotros en Nueva Sociedad, aquí como proyecto regional de la FES, llevamos a cabo un proyecto integral sobre empresas transnacionales y las distintas iniciativas de reformas que hay hoy en día para aumentar sus responsabilidades con respecto a las consecuencias de su trabajo, ¿no? Y sobre todo terminar con la asimetría que tenemos hoy en día, la asimetría inmensa que vemos hoy en día entre derechos de empresas por un lado y las obligaciones y responsabilidades de las mismas empresas transnacionales, ¿no? Ese es un debate que ganó mucha importancia en los últimos años y eso sobre todo porque, claro, también aumentó en los países industrializados la derecha populista, ¿no? Por un lado es un poco triste que se necesitó como allí el auge de la derecha populista para ver entonces hoy más de cerca cómo se puede reformar allí a un sistema como muy desigual, pero por otro lado, claro, también se puede decir que vemos hoy en día que realmente tenemos una ventana de oportunidad en este momento, ¿no? Hay un debate muy animado sobre los distintos puntos que les voy a presentar allí en distintas áreas. Ecuador mismo juega como un papel importante en algunos de estos debates y por eso creo que también es una fase como de algún optimismo, se puede decir, ¿no? En este momento de que sí es posible realmente llegar a reformas y mejoras profundas en lo que tiene que ver con el control, como la captura a las corporaciones. Nosotros en la FES lo trabajamos este tema como en 4 puntos clave y creo que son puntos realmente como importantes en lo que tiene que ver con empresas transnacionales. Uno tiene que ver con regulaciones de lobbyismo, de transparencia, la lucha contra la corrupción. Allí también entra como todo el debate por el financiamiento de partidos y de campañas electorales, ¿no? Es un tema muy profundo aquí en la región. Y nosotros, por ejemplo, allí investigamos proyectos de reformas en la región y queremos hacer más conocidos las reformas de best practice que hay tanto en América Latina como también en otros lugares. Un segundo tema, y allí Ecuador está muy metido, tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Sabemos que la protección de los derechos humanos, derechos laborales, medioambientales, etcétera, hoy en día está muy débil, ¿no? En lo que tiene que ver con empresas transnacionales, sobre todo en los países del sur no se respetan mucho esos derechos. Y allí entonces tenemos 2 partes en la responsabilidad, se puede decir, ¿no? Tanto las empresas mismas, empresas transnacionales mismas, como los gobiernos de los países de origen de estas empresas, ¿no? Que también tienen una responsabilidad. Y allí hay 2 iniciativas. Por un lado tenemos los planes de acción nacional. Esos son planes que sobre todo se desarrollan en este momento en la Unión Europea
En América Latina algunos países lo están trabajando también. Colombia es el único país que ya presentó un plan de acción nacional en lo que tiene que ver con economía y derechos humanos. La Argentina está trabajando, Chile también, algunos países, no México creo, están trabajando en estos planes de acción nacional, pero claro, hay una gran debilidad de este instrumento y eso es porque no son, estos planes no son vinculantes, ¿no? Allí se apuesta más bien a llevar como a la economía que ellos se autorresponsabilicen, a aceptar una manera mayor en el futuro a los derechos humanos, derechos laborales, etc. Y claro, para muchos actores en el sur sobre todo, pero también muchos actores de la sociedad civil en todo el mundo, este punto de que no son vinculantes estos planes es la gran debilidad y por eso hay también esta iniciativa de un tratado vinculante de las Naciones Unidas, una iniciativa que fue llevado ahí sobre todo también por Ecuador y me imagino que eso ya discutieron también, entonces ahí creo que no hay que entrar mucho en detalles. Pero claro, lo que vemos aquí, y para nosotros como Fundación EVA también siempre es importante el diálogo entre el norte y el sur, entre los distintos actores. Allí tenemos o vemos como algunos disensos muy profundos, ¿no? Hay un debate allí si se debería más bien reformar elementos del sistema vigente o si no se necesita como realmente un cambio radical al sistema. Creo que eso, por ejemplo, es allí más bien la apuesta como del gobierno de Ecuador. Entonces, un poco esta pregunta, ¿qué es lo más importante en este momento y qué debería servir como base, ¿no? Allí. Y claro, en la Unión Europea, por ejemplo, también hay más, no sé si se puede decir, crítica frente a un tratado vinculante, pero también algún escepticismo, eso sí se puede decir. Por ejemplo, se pone mucho énfasis de que la responsabilidad de todos los estados, también de los estados del sur, de crear instituciones fuertes, mantiene como una importancia muy alta, ¿no? Y que hasta con un tratado vinculante allí no se pierde esta necesidad de fortalecer realmente las instituciones en los países del sur también. Eso entonces es a veces una crítica que viene frente a esta idea de un tratado vinculante. Y otro debate importante aquí de que no se debería solamente tratar a las empresas transnacionales, sino también a empresas nacionales, estatales, ¿no? Claro, allí hay entonces mucha incertidumbre que pasa, por ejemplo, con las empresas transnacionales de China o de Rusia, sino las empresas estatales, quise decir, si no están también metidos bajo un arreglo ahí, ¿no? Porque lo que siempre se pone ahí como principio muy central es el tema de crear un level playing field, ¿no? Ahí como de que para todos los actores realmente son vigentes los mismos principios y por eso ahí les parece como a muchos actores del norte, ahí temen realmente que van entonces a pelearse, no se pone ahí a todos los actores bajo las mismas condiciones, ¿no? Y entonces no sé si ya discutieron mucho este tema del tratado vinculante. Nosotros como FES ahí, nuestros contrapartes en la región trabajamos fuertemente para un apoyo mayor a esta iniciativa, pero al mismo tiempo nos parece que se debería tal vez tomar como a los dos caminos, los planes de acción nacional, tanto como a este tratado vinculante, como realmente dos instrumentos complementarios, ¿no? Y no opuestos. Eso sí es algo que siempre nos parece importante. Otro tema, y ahí también Ecuador tiene mucho que decir y tiene sus experiencias, tiene que ver con la protección de inversiones. Es un área de debates muy fuertes y a diferencia de las otras áreas, aquí hay muchos arreglos vinculantes, contratos que protegen a las empresas transnacionales y a sus intereses. Por eso yo dije en el inicio que hay una fuerte asimetría, ¿no? Que sí hay contratos vinculantes que protegen a los intereses de las empresas transnacionales, pero
casi no hay nada que también pone mayor responsabilidad, ¿no?, frente a sus acciones. Y lo más crítico, ustedes lo saben, es un debate que en Ecuador se lleva como ya por muchos años. Lo más crítico son siempre estos tribunales de arbitraje privados para arreglar disputas entre inversionistas y estados. Allí entonces en este momento ya se discute también muchas áreas como de reforma. Y, por ejemplo, la Unión Europea en este momento está llevando a cabo ahí una iniciativa de poner en vez de estos tribunales privados de arbitraje un corte internacional y allí entonces se deciden estos casos de disputa. Otra vez discutimos entonces aquí mucho eso si se debería reformar el sistema existente, eso es un poco este plan como de la Comisión Europea, o si no mejor realmente se necesita un cambio radical. Pero lo que también hay que decir, para muchos de los críticos de estos planes de la Unión Europea o de la Comisión Europea en este momento, absolutamente lo que ellos planifican no es suficiente, ¿no? Porque todavía se mantiene esta asimetría de que solamente los inversores pueden allí poner una queja frente a estados y no al revés, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, lo que ya vemos ahora es, por ejemplo, la Unión Europea está negociando en este momento o casi cerrando un contrato de libre comercio con Japón y allí quisieron poner por lo menos estas leves mejoras como este corte en vez de estos tribunales privados y allí, por ejemplo, Japón ya dice que ellos no quieren tener este nuevo sistema, sino mantener como el sistema allí antiguo, anticuado de esos tribunales privados de arbitraje, ¿no? Entonces allí se puede ver que hasta que estos pasitos de reforma más pequeños son como bastante difíciles de poner en práctica. Un tema que a nosotros siempre nos parece muy importante en este tema y sobre todo aquí en la región y también lo llevamos a cabo, por ejemplo, en África, pero es como el debate de las inversiones en general, ¿no? Las inversiones siempre se toman como lo más importante, se puede decir, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, aquí en Argentina eso es muy fuerte también, ¿no? Las inversiones son como la vaca sagrada. Atraer inversiones se toma como la solución de todos los problemas económicos y no se discute mucho de qué inversiones estamos hablando o bajo qué condiciones hay que atraer ahí más inversiones o deberían venir las inversiones y allí se vincula el debate también con el punto que voy a tocar después que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Los impuestos corporativos sobre todo. Se ofrece entonces una reducción de impuestos o otras ventajas tributarias, se ofrece ahí a las empresas transnacionales y eso hasta que en sectores en que hay mucho interés y los inversores vienen así o así, ¿no? Hubo, por ejemplo, allí encuestas en Asia entre inversores si las bajas de los impuestos tuvieron mucha importancia en su decisión de venir a un país para hacer una inversión y hicieron como 90% de los inversores que las ofertas como favorables no tuvieron como un impacto mayor en su decisión de venir allí al país. Pero igual se lo ofrece como siempre condiciones muy favorables a las empresas transnacionales, ¿no? Para atraer a las inversiones. Y claro, eso es un tema que solamente se puede resolver a nivel regional, ¿no? Un país solo ahí no puede hacer mucho, sino eso es algo que se tiene que discutir a nivel regional y mejor todavía a nivel global para realmente poner un fin en la competencia hacia la baja. Ahí también hubo algunas propuestas de funcionarios allí de Ecuador de poner en práctica un diálogo en la región sobre este tema. A mí me parece muy importante eso, pero como en este momento también las instituciones de integración regional no se encuentran en un momento muy fuerte, creo que hasta ahora no vimos mucho movimiento en este debate, ¿no? Pero creo que es algo muy importante cómo se puede frenar esta competencia hacia la baja, tanto en la región como a nivel internacional. Y el último tema que se trabaja ahí
donde también hubo muchas iniciativas en los últimos años, tiene que ver con la justicia fiscal. Entonces, eso, la erosión de la base imponible y el financiamiento o desfinanciamiento del desarrollo en América Latina o en los países del sur en general, ¿no? Conocemos las termitas fiscales, como se llama, ¿no? Como el principal obstáculo para la movilización de recursos, que son la llamada competencia fiscal nociva entre estados para atraer inversiones extranjeras, claro, también debilidades estructurales de los impuestos directos y la evasión y ilusión fiscal de las empresas transnacionales. Y claro, también hay que mencionar aquí individuos de alta renta en la región, pero nosotros queremos hablar sobre todo de empresas transnacionales. También altos niveles de informalidad y a veces administraciones insuficientes, ¿no? Otro tema que gana importancia en la región también son las salidas por manipulación de precios del comercio internacional. Eso aumentó significativamente en los últimos años, sea por subfacturación de exportaciones o también por sobrefacturación de las importaciones, pero es un tema que hay que tratar también, ¿no? Entonces, ya hay a nivel internacional el acuerdo de que se necesita una reforma de la fiscalidad corporativa internacional, ¿no? Eso tanto desde el sur como también desde los países del norte. Y hubo en los últimos años, en 2013, por un lado se puso en marcha un proyecto de reforma de la OCDE o de la G20. La G20 allí como dijo a la OCDE que ellos por favor deberían trabajar en un proyecto de reforma ahí, se llama BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, ¿no? Erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Y lo que se puede decir es que hasta que los críticos dicen que sí, este proyecto BEPS es un paso significativo, importante, porque por lo menos allí hay como el acuerdo de decir, ok, se tiene que trabajar en el sistema vigente, se tiene que reformarlo, pero que al mismo tiempo, sobre todo voces del sur y de la sociedad civil también opinan que es un paso insuficiente, ¿no? Porque se mantiene como algunas debilidades muy fuertes que tenemos hoy en día, ¿no? Uno, por ejemplo, es lo que se llama el principio de la entidad separada, de que se toma a las representaciones de empresas transnacionales en distintos países como empresas individuales. Allí también de esta manera se pone allí la tributación, y que eso es un principio que hay que abandonar y que se debería adoptar realmente un enfoque unitario, porque las empresas transnacionales, eso sabemos, actúan como una sola entidad. Hay un headquarter, ¿no?, que toma las decisiones para todos los países, y entonces tampoco se puede argumentar que son ahí como empresas individuales. Y eso es realmente una clave de reforma en este campo, porque las empresas transnacionales hoy en día suelen estructurar sus precios de transferencia, no para distintas cosas que hacen, distintas acciones que hacen, transacciones entre las entidades en distintos países. Eso se llama ahí los precios de transferencia. Y también otros acuerdos financieros, si realmente se trasladan los beneficios a sus entidades en países donde encuentran allí realmente las condiciones más favorables, ¿no? Y allí por eso entonces se tienen estas situaciones en que tienen nominalmente allí su sede en países que son paraísos fiscales, ¿no?, con baja tributación, apenas tienen 3 personas trabajando allí, pero dicen que allí es como realmente donde, por ejemplo, se desarrolla todo lo que tiene que ver con los patentes, o hay mucha investigación allí, y entonces se puede trasladar realmente grandes cantidades de plata allí a los paraísos fiscales, ¿no? Y no importa en el sistema que tenemos hoy en día en qué país realmente se produce algo, y tampoco en qué país se vende la mayoría de las cosas, etc.
Y otra debilidad que se mantiene en este proyecto BEPS es que los reportes de estas transacciones entre países no son públicos, ¿no? Eso fue una gran demanda, otra vez, de la sociedad civil, sobre todo, de algunos países del sur, pero los países de la OCDE, sobre todo, también como el país de mi origen, Alemania, allí frenaron eso, y eso todavía es una gran debilidad. Entonces, nosotros como Fundación EBERT estamos trabajando mucho con la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIT por sus siglas allí en inglés, que fue conformada en 2015, y allí realmente nos parece que en su propuesta se puede ver como las cosas o los elementos muy importantes que deberían ser tomadas en cuenta en una reforma, ¿no? Allí de la tributación corporativa. La cosa clave es de que allí las empresas transnacionales realmente deberían tributar como una entidad única, y que después entonces realmente se toma en cuenta dónde se producen las cosas, cuántos trabajadores trabajan en los distintos países, dónde se hacen las ventas, etcétera, ¿no? Para entonces realmente frenar este shifting allí de sus ganancias. Sí, otro tema importante allí es decir que es necesario frenar a la competencia tributaria. Ustedes, por supuesto, que también han escuchado estas propuestas del señor Trump allí, sobre una baja de los impuestos corporativos allí en Estados Unidos. Eso, por ejemplo, sería un caso que va a llevar otra vez más a una competencia a la baja. Hay que frenar eso, ¿no? Se debe aumentar la transparencia. Los estados deben exigir a las empresas transnacionales la presentación de informes desglosados, país por país. Y se deben también reformar los convenios tributarios, ¿no? Que ahí las organizaciones multilaterales deberían como ampliar los objetivos de los modelos de convenios tributarios, por ejemplo, para incorporar la prevención de la doble no imposición, que hoy en día tenemos mucho, ¿no? Que eso de evitar como la doble imposición, porque hay en la práctica más bien sirve como una no tributación en total, ¿no? Frenar las prácticas abusivas tributarias y facilitar el intercambio de información. Y hay otra propuesta, y otra vez allí Ecuador juega un papel clave, en su presidencia allí de la G77, que insiste en la creación de un organismo intergubernamental dentro de las Naciones Unidas, en que se escuche más entonces sobre todo a la voz de los países del sur, porque eso hoy en día, sobre todo en los debates de una reforma tributaria, claro, es un problema que muchos países del sur, sobre todo, que son muy afectados allí por todas estas prácticas de las empresas transnacionales, que no se toman mucho en cuenta las posiciones de los países del sur. Lo que nosotros siempre opinamos es que ahora, este año, o por fin del año, por ejemplo, la presidencia de la G20 va a ir como a Argentina, y el presidente Macri siempre dice que él allí quiere realmente no solamente tener muchos acuerdos con los otros dos países de la región, México y Brasil, en lo que tiene que ver con una postura propia, sino con toda la región. Yo creo que eso sería muy lindo. No sé si realmente se va a realizar la cosa, pero sería tal vez una oportunidad para poner allí un impacto mayor de la voz del sur. Y por otro lado, claro, siempre las Naciones Unidas allí deberían jugar un papel muy importante, pero por otro lado también no se encuentran realmente en su momento más fuerte, se puede decir. Por eso a nosotros lo que nos parece, y que escuchamos mucho como de nuestros contrapartes tanto en América Latina como también, por ejemplo, en África, es realmente esta esperanza de que con alianzas entre países del sur y también con como actores allí de la sociedad civil se podría llevar adelante algunas de estas propuestas, y como digo, a mí siempre me parece muy interesante el papel que juega Ecuador en este sentido, pero también otra vez creo sin
una mayor cooperación también a nivel regional de estos temas, va a ser un poco difícil realmente llevar adelante ahí grandes progresos, pero creo que por lo menos, y con eso quiero terminar, que sí vemos en este momento una posibilidad mayor que en los años pasados de realmente llevar a cabo ahí reformas muy profundas y seguir con los debates que ya se iniciaron en los últimos años. Espero que cumplí un poco con sus expectativas y intereses que tuvieron allí y que les interesó. Gracias. Queremos agradecer a Claudia Detz por su interesante exposición y esperamos que nos acompañe como ponente en próximos eventos de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Un aplauso para ella, por favor.